Enseguida, la ponencia del congresista Manuel Dan. Quiero reiterar el agradecimiento de los organizadores de este evento a tan brillantes expositores que han aclarado y han precisado muy bien la temática que estamos tratando. Y agradecer también a los asistentes, muchos de los cuales son periodistas a futuro y estudiantes actuales del periodismo, y otros que, si bien no son estudiantes de periodismo, practican la comunicación, que va mucho más allá del periodismo. ¿Cuál es el tema central que se ha avanzado en esta reunión? Recordemos lo siguiente: en la bancada de Acción Popular Frente Amplio nos habíamos propuesto llegar a construir un consenso ciudadano respecto al tema de los medios de comunicación y su vínculo con la democracia. La primera sesión fue una sesión en la cual se plantearon los grandes temas entre comunicación y democracia. Ahora estamos avanzando en la parte de legislación comparada y experiencias en los diversos campos de la comunicación. Tenemos previsto que para los próximos 3 eventos se van a hacer eventos descentralizados en Piura, en Limahuas y en Cusco, y culminaremos con un evento de síntesis. La pregunta fundamental es: ¿qué buscamos hacer? Y bien se ha dicho ahora, y se nos ha aportado criterios claves. Yo quisiera comentar algunos de ellos, ampliarlos o referirme a algunos otros temas vinculados a la parte de legislación comparada. Un primer asunto decisivo es lo señalado por Nicolás Lynch respecto al cambio en las maneras, formas y condiciones sociales de la comunicación y del poder. Es en ese contexto que hay que ubicar la actual discusión. El actual debate que hay respecto a los medios de comunicación tiene que ver con esas modificaciones. Y en esas modificaciones, ciertamente que la manera como se legitima el poder ha cambiado sustancialmente. En las sociedades tribales, ustedes conocen mejor que yo, en las tribus que eran cazadores y recolectores, ¿dónde estaba la esencia del poder? Estaba inscrita en el cuerpo. El mejor cazador, el que tenía más habilidades para cazar, el que lograba cazar, era el que tenía la autoridad del poder. Una vez que perdía esas habilidades, perdía el poder. Pero cuando se desarrollan esas propias sociedades de cazadores y recolectores, había que tener un conocimiento, y ese conocimiento es acumulado y se divide entre la autoridad del cuerpo y la autoridad del Consejo de Ancianos, y la memoria. Y la memoria es la que va, de alguna manera, sopesando o controlando la autoridad del cuerpo, inscrita como la autoridad del que ejercía el poder. Pasan largos años, no voy a hacer toda la historia, pero llegamos a las sociedades actuales. En las sociedades actuales hemos vivido muy cercanamente ese cuento que todos ustedes han leído en el colegio, que todos hemos leído alguna vez en algún medio escrito, de dónde residía el poder en las sociedades medievales y que todavía en las sociedades actuales se considera que es el punto de la esencia del poder. El cuento del rey, que cada oportunidad que salía a un desfile tenía que estar con un vestido nuevo, y mandaba a un sastre, y si no lo aplaudían, le cortaba la cabeza al sastre. Entonces ese rey empezó a matar a varios sastres hasta que un sastre no le quedó otra cosa que hacer una cosa maravillosa. Le dijo: señor rey, salga usted nomás, así como está, desnudo. Pero no está desnudo, yo le he hecho un traje especial, un traje a su tamaño, un traje a su excelencia, un traje a su sabiduría. Usted cree que está desnudo, pero está vestido con el traje especial que le he hecho. Y el rey salió, y salió contento, y la gente lo aplaudió porque se moría de miedo, y lo aplaudió hasta que un niño dijo: el rey está calato, y se acabó la autoridad. Bueno, ahora hay alguna gente que cree que no están calatos, que creen que tienen una autoridad que el pueblo les ha cedido, que el pueblo los ha autorizado, y esa autoridad se llama la concentración de medios. Y esa concentración de medios consideran que es que ya tienen el poder, y piensan que, por ejemplo, pueden poner al Perú basura, como la basura de los programas Esto es Guerra y otras cosas más, en horario de niños, en horario normal, en horario cotidiano, creyendo que así van a tener una juventud que no sabe quién es Miguel Grau, que cree que Confucio es el rey de la confusión, etcétera, etcétera.
Y esos programas ya fracasaron hace poquito en Chile. Esto que han traído al Perú como la maravilla es lo que en Chile habían puesto para la juventud. Y fue la juventud la que salió a las calles, fue la juventud la que exigió que se acabara con una educación elitista, la que exigiera una educación de calidad, la que echara abajo un régimen neoliberal en la educación y eligiera a un nuevo gobierno con el compromiso de cambiar la educación para hacer una educación de calidad. Esa misma juventud que supuestamente esos programas las iba a hacer perder esas perspectivas. Entonces en el Perú la concentración de medios cree que se ha revestido de la autoridad. Y lo que no entiende es lo que está cambiando, lo que bien han señalado los expositores, está cambiando las maneras de comunicación y también la manera de legitimidad en la autoridad. Ahora tenemos la comunicación electrónica que permite que las personas, los ciudadanos, tengan diversas fuentes de información, tengan diversos accesos a distintas fuentes de información. No universales, parciales, segmentadas, cerradas, pero ciertamente la interacción humana se ha hecho más intensa y esa interacción está mediada por objetos sociotécnicos que tienen reglas de comunicación y para manejar esos objetos hay que conocerlos. Entonces ahora mi nieto me enseña a mí cómo entrar a la computadora. Sabe más que yo porque mis neuronas no están acostumbradas a eso, pero los jóvenes sí están acostumbrados. Sí hay un cambio en la vida misma cotidiana de las personas. Las personas tienen mayores posibilidades, pese al control mediático, mayores posibilidades de hacer contrapesos, de buscar otras fuentes, de discutir las fuentes, de delegitimar algunas fuentes. Y eso lleva a un fenómeno nuevo en la comunicación, lo que es el hecho de que se cree una atmósfera de dónde está la verdad. La atmósfera sobre la verdad, sobre la veracidad, para ser más exactos, la atmósfera de la veracidad es una atmósfera intermedia. O sea, junta las diversas formas de comunicación, los diversos medios. Si un día uno sale por la calle y ve en el kiosco del periódico, hoy día va a haber terremoto, y escucha en la radio, se prepara la posibilidad de un terremoto, y después ve en la televisión una toma de una ola grande, dice, hay terremoto, de todas maneras este terremoto va a estar acompañado con maremoto. Y nada de eso es cierto, pero ha creado una atmósfera de veracidad. Entonces si salen y dicen, esos jóvenes que están de esta tal universidad que estudia comunicación, se están volviendo locos porque han ido a un fórum a discutir sobre el tema de la concentración de medios, los están politizando y partidarizando, dice un periódico concentrado. Otro dice, ahí por la televisión, de repente algún congresista despistado, ¿cómo están trayendo estos jóvenes a discutir estos temas? Los están politizando. Y de repente en la radio sale algún comentarista por ahí medio extraño, que todo serio dice, como controla la radio, habla media hora sobre cómo van a un evento donde no va nadie. Entonces los jóvenes dicen, pero aquí están locos todos, eso no es ninguna verdad. La construcción de la veracidad, que nos las quieren imponer, ahora puede ser contrastada. Ese es el gran cambio que tiene la vida moderna. Y en ese gran cambio, la uniformidad de los medios, que fue la gran apuesta, la inmensa apuesta de la dictadura mediática que quiso poner Montesinos y Fujimori comprando los medios, esa uniformidad de las conciencias está destrozada por el propio cambio tecnológico y la propia modificación de las condiciones de vida cotidiana de las personas, que no se hace de un día para otro, pero que sí genera unas condiciones por las cuales están caminando en perspectiva perdida. Por eso es que mis amigos del comercio, que son mis amigos, cuando empezamos estos eventos dijeron, ¿cómo es posible que se meta al Congreso a discutir estas cosas? Inclusive me sacaron a mí unas cosas inauditas. Yo dije, bueno, pues así, esto que ahora con el 80% de los medios, la prensa concentrada, es algo así como un partido, que es lo que se llama el Pulpo. Y este partido que se llama el Pulpo tiene su propia jefa de agitación y propaganda que se llama Marta Meyer Miro Quesada. Lamentablemente la acaban de sacar el directorio del comercio. Qué pena. Pero es parte de las críticas y debates que hay en el país. Pero, ¿qué querían hacer? Que no hiciéramos estos eventos, que no se desarrollaran estos eventos, que el Congreso no debía discutir legítimamente un tema del conjunto de la ciudadanía, que no debía dar curso a alternativas diversas de debate. Eso es lo que esperaban. Ciertamente que como han creado la imagen que el Congreso simplemente es para comer cables y robar no sé cuántos, se olvidan de... Ustedes saben cuál es la experiencia más directa de manejo de medios, que ahora el país no se entera. Porque cada vez que hay un tema que se complica, le da un ataque al corazón, a un ataque casi cardíaco al señor Fujimori, el tema de la prensa chicha. ¿Cuántos de ustedes han visto la prensa chicha en los medios de comunicación? ¿Cuánto informan de ese juicio que es muy importante desde el punto de vista del análisis de los medios? Cómo fue derivado del Servicio de Inteligencia
plata de la Fuerza Armada para comprar. ¿A quiénes? A los mismos periodistas que están ahora hablando de la mayor libertad de expresión. Las mismas caras, a ustedes que son algunos estudiantes de periodismo del Estado, que hagan el estudio, hagan una comparación. ¿Quiénes eran los voceros de los periódicos y la televisión y la radio en la época de la prensa chicha? ¿Y quiénes son ahora los principales comentaristas más hidalgos, hijodalgos y consabidos que existen en algunos medios? ¿A quién el señor Paniagua, Valentín Paniagua, presidente honesto, se le cerró el micro en la televisión y que ahora dice que él da la última palabra en una radio que considera que es exitosa? Ciertamente que lo que pasa es que ha cambiado el país, porque ha cambiado también el mundo. Ahora la veracidad de la información es contraste, y ese contraste supone también que la gente tenga acceso a diversas formas de comunicación. De ahí que la concentración de medios va contra la historia, pero puede tener efectos en el corto plazo, y efectos muy perniciosos en el corto plazo. Y el principal efecto pernicioso en el corto plazo ha sido también muy bien señalado en los expositores, es reducir las opciones de la ciudadanía. Y reducirlas no solamente para quien compra un tipo de detergente o quien va a una forma de actividad, fundamentalmente en la formación de la voluntad ciudadana, de la opinión pública ciudadana. El principal elemento que moviliza a la concentración de medios no es vender detergentes. El principal elemento que moviliza a la concentración de medios en el Perú actualmente es poder lograr controlar el poder político. Por eso que hay una relación directa entre concentración de medios y democracia en el Perú. Porque la concentración de medios en un país donde no hay un sistema de partidos, porque los partidos están en proceso de cambio y de crisis, en un país donde hay una disgregación de la sociedad, la relación con los diversos medios se vuelve un vehículo de formación de opinión pública. Y la opinión pública es el sustento de las elecciones, de las opciones democráticas, de las alternativas políticas. Y las alternativas políticas se deciden a través de procesos electorales. Y en los procesos electorales, el que sale todos los días en televisión y dice algo, aunque no diga nada, ¿saben qué? Yo no voy a cobrar un sol del Congreso. Tiene una gran cantidad de votos. ¿Cuál fue su consigna? No voy a cobrar un sol del Congreso. ¿Qué cosa quiere decir eso? Nadie sabe. Pero esa circunstancia nos dice la importancia de que la concentración de medios tiene fundamentalmente un efecto político. Entonces no es paradójico que se diga no debe discutirse este tema en el Congreso, que lo decía el Poder Judicial. Y una vez, sobre ese punto, en una entrevista que me hizo Rosa María Palacios, le decía que lo decía el Poder Judicial, ¿qué cosa quiere decir? Esta disputa que hay entre el comercio y la República sobre el tema de la compra de Pensa, el Poder Judicial la puede discutir en el Perú 1 año, 2 años, 3 años. Al tercer año el Poder Judicial va a decir, ¿saben qué? En el Perú no hay una norma que diga cuál es el porcentaje de propiedad que debe tener en la prensa escrita. Entonces, que diga el Congreso. Y como el Poder Judicial va a decir que diga el Congreso, va a apelar alguna de las dos partes a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, luego de 5 años de discusión, va a decir, señores del Perú, es muy interesante su discusión, pero ¿saben qué? Díganos, ¿qué dice la ley peruana? O sea, al final, el Poder Judicial, después de varios años, va a decir, ¿y qué dice la ley peruana? Y la ley peruana no dice lo que dicen otras legislaciones que ahora muy bien Camborda y el conjunto expositor nos han explicado. En las legislaciones del mundo se establece un tipo de marco de propiedad, de regulación de la propiedad. No estamos hablando de la relación del contenido, sino de la relación de la propiedad, para evitar justamente que haya una tergiversación de la voluntad ciudadana, de la opinión pública ciudadana. En el caso del Perú, eso existe para radio y televisión, no existe para la prensa escrita. Y lo fundamental, no existe para las nuevas formas de comunicación que juntan prensa escrita, radio y televisión, que es ese espectro multimedia, que es el efecto que crea un sentido de veracidad y que crea opinión pública. No existe en el Perú al respecto una legislación. Y tampoco existe para aquella prensa como es la prensa social, comunitaria, como muchas de las radios o prensas regionales de todo el país, donde tampoco hay una norma que le dé una efectiva condición de legalidad defendida por las propias normas. Entonces, se hace necesaria una ley. Pero hemos llegado a una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión que estamos avanzando y que nos permite avanzar el primer seminario y por eso que hemos ido, los próximos 3 vamos a ir al conjunto de regiones del país? Es que antes que la legislación, para que haya una mejor legislación, se requiere una gran coalición político-social ciudadana que le diga al país, estos son los temas sobre los cuales tienen que ser legislados. Estos son los puntos que tienen que ser defendidos.
que tienen que ser normados, que tienen que ser regulados por la experiencia internacional y por la experiencia nacional. Y sobre esa base hay que dar las leyes correspondientes, ciertamente. No hay que esperar que el Poder Judicial de aquí a 7 años digan, oye, ¿cuál es el margen de ley? No han dado la ley. Por eso es que vemos que avanzamos ahora en el segundo aspecto, la legislación comparada. La legislación comparada nos da la razón. Uno puede tener una distinta evaluación sobre el Congreso, pero no puede dejar de decir que en la sociedad se hace indispensable que haya una norma que diga cómo se va a regular la forma de comunicación y el uso de la prensa. Por último, respecto a la formación de la voluntad política. La voluntad política, les decía, en el caso del sastrecito que fue acuchillado porque un niño dijo la verdad, la legislación en el Perú sobre la fuerza de la autoridad tampoco está clara. Sobre la vinculación de la autoridad y la comunicación no está clara. ¿Ustedes saben cuál es el vínculo que tiene un candidato en cualquier proceso electoral con la ciudadanía? ¿Sus partidos? No, porque los partidos prácticamente no existen. Hay un estudio que hizo el Jurado Nacional de Elecciones. En el Perú hay 16 partidos con logo, o sea que tienen una cantidad de firmas y que tienen representantes en el Congreso. De esos 16 partidos, en el resto del país solamente existen 3 y en algunos distritos, en otros no existe. O sea, con la ciudadanía no hay un sistema de partidos. ¿Cuál es la relación entonces? La relación es vía los medios de comunicación. Los medios de comunicación que son la radio, la televisión. ¿Por qué creen que el Congreso ha dejado de ser el lugar de la razón, de la discusión pública, del uso público de la razón, del debate de argumentos e intercambios para que la sociedad se entere, se informe, defina y presione en cierto sentido, y se ha convertido en un espectáculo? Desde el 13 de Jesús y Díaz hasta los últimos asuntos, mientras más espectáculo haya, más noticias se hacen. Pero la manera de legitimar la autoridad pasa por una consideración del espectáculo, no del uso público de la razón, no del uso democrático de la razón para legitimar la autoridad. Ese es un problema bien serio. ¿Está legislado sobre eso? ¿Hay legislación sobre eso? Ninguna. Existe legislación que ahora se pretende dar para que algunos partidos, esos que están en el Congreso pero que no existen, tengan una cantidad de dinero para que puedan mantenerse. Pero en los medios de comunicación, por ejemplo, hubo un grupo, el grupo de Yanacocha, que puso dinero para tener una bancada parlamentaria y le dio plata a determinados candidatos que salieron elegidos y están comprometidos con esa empresa. Eso está penado en el Perú. Eso está permitido, favorecido, impulsado en el Perú. Entonces, hay problemas serios en la manera de legitimar la autoridad vía los medios de comunicación. En otros países, en las campañas electorales, hay una norma por la cual hay igualdad de tiempo entre los diversos listas que se presentan, hay un uso del espacio público adecuado para las comunicaciones y sobre esa base hay la iniciativa desde las actividades que haga cada fuerza política o social. Ese punto en el país actualmente está dejado en manos de quien tenga mayor concentración de medios. Entonces, en resumen, estamos en un momento donde el cambio tecnológico de las sociedades de información, que así le llaman sociedades del conocimiento, de esas sociedades, a uno le llaman postindustriales, otros dirán que son sociedades informacionales, estas sociedades donde la manera de comunicarse se ha hecho intensamente interactiva y el sujeto, que es un sujeto social, tiene múltiples auditorios para conversar y múltiples accesos a la información. En estas nuevas condiciones, la concentración de medios está condenada a fracasar en el mediano plazo. Pero en el corto plazo, es decir, en las próximas elecciones generales, va a ser el gran partido político que defina si el rey está calato o el rey está vestido. Si es que no hay una discusión en serio y a profundidad sobre el tema de cuál es la legitimidad que da la veracidad a través de los medios de comunicación. De ahí que tienen el pavor a que esto se discuta de manera clara y ordenada. Yo creo más bien que hemos abierto ya la discusión. Yo veo de manera muy positiva que la sociedad civil se está organizando, queremos apoyarla en esa organización de la sociedad civil.
queremos que se pueda lograr lo máximo posible de consenso para construir una norma que nos permita lograr de que la libertad de expresión como derecho fundamental de los ciudadanos sea realmente respetada en la formación de la voluntad política y en la organización de la autoridad en el poder. Y creemos que la democracia en el Perú no solamente se lo merece, sino lo exige. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Manuel Dangmer de la bancada Acción Popular Frente Amplio por su exposición.